Vamos a pasar a Fausto Rosario de forma directa con acento.com.do, el comentario acento de esta semana. Fausto, antes de entrar de lleno al comentario que tienen, la verdad que esta ha sido una semana atípica. ¿Cuántas cosas han acontecido una tras la otra? ¿Qué te parece? Muy activa la semana, pero lo más importante es que el reportaje que tú presentaste la pasada semana y que nosotros reseñamos el domingo sobre el crimen de 3 personas vilmente asesinadas a mansalva sin ningún tipo de consideración en San Francisco de Macorís, generó una repulsa de la sociedad, editoriales de todos los periódicos, que hicieron que se movilizara la Policía Nacional, que cancelaran a varios policías, que al mismo tiempo trasladaran al comandante de San Francisco de Macorís, a quien de hecho queda como responsable de esas muertes y de las mentiras que dijo el vocero de la policía, en el sentido de que había habido un intercambio de disparos. Pero al mismo tiempo asesinaron una profesora en Barahona, que fue herida por exigir agua y finalmente murió, al mismo tiempo que había muerto un estudiante aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son acontecimientos que cuando tú lo vinculas con la indignación de la sociedad, que se expresa con la manifestación del domingo, luego el discurso de Leonel Fernández el martes 13. La aprobación del paquetazo también. Claro, por supuesto. Entonces todo esto configura una semana, por supuesto, sumamente activa. Muy activa, lamentablemente muy activa. Vamos a ver, ustedes pusieron en la página de ustedes una noticia de los apartamentos del INVI, El Progreso, y establecen que hay entre las beneficiadas, que ya otra compañera como Alicia Ortega ha hecho un trabajo muy amplio sobre eso, establecen ustedes que uno de los apartamentos pertenece ¿a quién específicamente? Mira, pertenece a una joven de apenas 26 años que además es hija de la subdirectora de una de las instituciones importantes del país, como es el Instituto Nacional de la Vivienda. Óyeme, esto es un hecho de verdad bochornoso en el sentido, tú dices, bueno, pero ¿por qué mencionan solo una persona? No, se han mencionado muchísimas más. Tú acabas de decir, esto incluso en acento lo hemos abordado con detalle, con muchos detalles, pero poco a poco han ido llegando nuevas informaciones. Fausto, perdona que te interrumpa. De hecho, ustedes fueron los primeros que pusieron la lista de los beneficiados. Claro, exactamente. Nosotros pusimos la lista completa de todos los beneficiarios primero que todo el mundo. Y la dimos a conocer porque entendíamos que ese era un dato tangible que la gente podría comprobar. Pero fíjate qué ha pasado. El expresidente de la República, Leonel Fernández, pronuncia un discurso el martes 13 en la noche y dice la lista de obras importantes que se construyeron en su gobierno, por lo cual se generó un déficit fiscal que entonces es lo que justifica que se haya producido ese desbalance. Y no menciona los apartamentos 180 de la Torre El Progreso, o las Torres El Progreso, que costaron 1.081 millones de pesos. Pero ¿por qué Leonel Fernández no menciona los apartamentos de la Torre El Progreso? Por todo lo que se ha dicho y se ha demostrado en el sentido de que esos apartamentos fueron distribuidos entre personas del PLD, funcionarios del gobierno, personas de la Fundación Global, personas vinculadas a la oficina del despacho de la primera dama. Y está el caso de Alian Caterín Lugo Pimentel. Es una joven de apenas 26 años, hija de la subdirectora del INVI, y le regalan prácticamente, porque se trata exactamente de eso, de un regalo, porque hay una condonación de pagos, además de que hay un préstamo a condiciones muy blandas del Banco de Reservas, y las personas tenían que pagar aproximadamente entre 500,000 y 900,000 pesos. Al final eso se sabe que como es un aporte del Estado se va a quedar ahí. Y por las personas que lo recibieron, como es este caso, el de la hija de la subdirectora del INVI. ¿Quién es ella? Ella se llama Margarita Pimentel Báez. Pero hay otros casos en los cuales es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Está el caso de otra de las beneficiarias, que se llama Josefina Bernardina de las Mercedes Reynoso Chicón. ¿Qué ocurre con este caso?
Bueno, sencillamente ella es ministra consejera de la Embajada Dominicana en Chile y al mismo tiempo trabaja en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo ha recibido otros beneficios iguales o menores, pero apartamentos, por ejemplo, de otros proyectos del Estado. Como está el caso de Marino Berigüete, que es un funcionario del gobierno que tiene recursos, que todo el mundo sabe que es una persona posicionada, en un país en donde hay casi 1 millón de viviendas que hacen falta. Cientos de miles de personas no tienen dónde vivir. Entonces, ¿por qué el gobierno construye viviendas de un costo superior a los 6 millones de pesos? Estos apartamentos están siendo valorados entre 13 y 14 millones de pesos, ya en el mercado, en un mercado secundario que se ha creado. Bueno, recuerda que es un estilo de gobernar. En el primer periodo de Leonel también hizo los de la Luperón, donde Félix Bautista tenía su apartamento, era ahí donde vivía, y otros funcionarios del gobierno después de 4 años. Félix Bautista pasa de Matahambre a vivir ahí a un apartamento en la avenida Luperón. Mairení, recuerdo que se llamaba. Mairení, claro que sí, por supuesto. Al final ahora... Pero bueno, esto crea lealtades, Nuria. Claro, por supuesto. Lealtades de carácter político, de carácter electoral, y eso se hace con los fondos públicos, y uno lo que quiere no es por un problema de ningún tipo, o de que haya envidia o lo que fuere con Leonel Fernández, es que si el dinero público es dinero público, hay que administrarlo con decencia, con transparencia. No se puede, el presidente de la República no puede regalar el dinero del Estado. Bueno, puede aplicar políticas públicas para beneficio de los más desfavorecidos. Así es. Bueno, ya saben ustedes, este tema y otros temas se está tratando Acento. Pueden ir a su página ahora mismo y así pueden leer más sobre estos reportajes, acento.com.do. Gracias, Fausto. Muchas gracias a ti, Nuria. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar.